bendiga en este día. Tenemos la oportunidad de estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias a cada uno de ustedes que está escuchando, que está viendo ahí en sus salas, en sus hogares, en sus recámaras. Y es un privilegio para mí poder estar aquí con ustedes. Quisiera, como hemos dicho, estar juntos, ¿verdad? Y poder saludarnos en persona, pero hasta el día de hoy el Señor nos ha permitido a través de estos medios poder compartir la palabra de Dios, poder cantar, alabar al Señor, y como decía Mike al principio, convertido, ¿verdad?, nuestros hogares, nuestras salas en un lugar donde podemos adorar y glorificar el nombre del Señor. Y espero que en este día tú te hagas deleitado en la presencia de Dios y has preparado tu corazón para lo que Dios quiere hablar a nosotros. Queremos continuar esta serie que hemos empezado de la semana pasada, que se llama A la luz de la eternidad. Y el punto, ¿verdad? Si puedo sumarlo, esta serie, es que nosotros entendamos como cristianos, como iglesia, que todo lo que hacemos, que todo lo que hablamos, todo lo que practiquemos, todo lo que se lleva a cabo aquí en la tierra a través de nosotros, lo que nosotros hagamos, tiene un peso eterno. Amén. Tiene un peso eterno. Debe de ser hecho a la luz de la eternidad. Debe de ver en nuestra mente una mentalidad de la eternidad, una mentalidad de reino, sabiendo de que solamente somos personas que vamos pasando por este mundo, que este mundo no es nuestro hogar y que un día el Señor viene a llamarnos a su presencia. Y nosotros, hermano, tenemos que entender que lo que hagamos aquí, hermano, tiene que ser enfocado en esa realidad, en esa verdad de que un día estaremos delante de nuestro Dios, cara a cara le veremos. Y hermano, Él va a pedir cuentas no solamente de que le hayamos aceptado, sino lo que hayamos hecho en este lugar. Entonces todo tiene que ser a la luz de la eternidad. La semana pasada compartía con ustedes, empecé con el final, que es la hermosa realidad de que un día el Señor viene y aparecerán las nubes, sonará la trompeta, y nosotros que hemos recibido a Cristo, primeramente los que hayan muerto en Cristo, que han recibido, serán levantados, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos unidos juntamente con ellos en los aires y estaremos eternamente con nuestro Dios. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros, que todo cristiano debe de estar anhelando y buscando. Y les decía que muchas veces esa verdad se pierde porque nosotros no hemos entendido, hermano, el regreso inminente de Dios, que puede pasar en un momento, hermano. Y muchas veces estamos esperando señales y cosas como lo que pudimos ver o estamos viviendo ahorita con este coronavirus, ¿verdad? Esta situación a nivel mundial, y el mundo se está preguntando si el tiempo está cerca, pero Dios siempre está cerca. Dios siempre está cerca, siempre ha estado cerca, amén. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que no necesariamente tenemos que esperar señales para arreglar cuentas con el Señor. Qué bueno que Dios en su misericordia muchas veces permite cosas como eso. Usted dice, ¿cómo puede ser que Dios permite esto? ¿Verdad? Y quizás no puedo explicarte con detalle la voluntad permisible de Dios en este mundo, pero sí puedo decirte, hermano, que si tú hoy te levantaste, es la misericordia de Dios dándote un día más, otra oportunidad para que tú arregles cuentas con Él, para que tú estés bien con el Señor y que tú puedas entender, hermano, que todo, ¿verdad?, lo que hacemos es a la luz de la eternidad. Y hoy quiero compartir, ¿verdad?, en nuestra serie quiero entrar a ver las 7 iglesias que encontramos en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y quiero hablar de estas 7 iglesias, pero antes de entrar y leer el pasaje que vamos a leer, quiero que entiendas algo sobre estas 7 iglesias. Y si estás siguiéndonos o escuchándonos, te invito a que tengas
una libreta, algo donde escribir, si tiene la costumbre de escribir, porque esta serie la quiero dar como tipo prédica, enseñanza, y quiero establecer unas cuantas cosas para este día en adelante, donde vamos a estar hablando sobre las 7 iglesias. Quiero que entiendas que estas 7 iglesias representan no solo 7 iglesias, no solamente representan 7 iglesias y sus líderes, pero también representan 7 estados de la iglesia. Y cuando digo estados de la iglesia, estoy hablando en cuestión de la condición de la iglesia, el estado en que se encontraba la iglesia. Cada iglesia en particular de estas 7 iglesias tiene un estado que estaba enfrentando a través de su vida como iglesia, ¿verdad? Y a través de los siglos también nos representan lo que es la iglesia hasta el día de hoy. Y esta representación de la iglesia a nivel universal o a nivel mundial terminará de representar la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Muy importante. Vuelvo y repito, 7 iglesias con sus 7 líderes, representando 7 iglesias y liderazgo actual en ese tiempo, pero al mismo tiempo representa el estado y la condición de la iglesia. Y cuando digo iglesia, estoy hablando colectivamente o individualmente, porque usted y yo somos la iglesia. Y nos habla de la condición o el estado en que se encontraba la iglesia desde el principio que se establece la iglesia hasta que el Señor venga en su segunda venida. También es interesante saber que solo 2 de estas 7 iglesias son mencionadas en las epístolas o las cartas de Pablo, que son la iglesia de Éfeso, una iglesia que Pablo fundó, y la iglesia de Laodicea. Por decir así, representa el principio de la iglesia y representa el final de la iglesia. También es importante entender que geográficamente todas estas iglesias en las ciudades que se encontraban formaban un círculo. Muy interesante, formaban un círculo. Una iglesia aquí, aquí, formaban un círculo geográficamente. Y también es necesario saber que el Señor les escribe a cada una de estas iglesias para corregir. Escucha bien, les escribe para corregir. 7 iglesias reales, verdaderas, locales, pero que representan todas las iglesias y todos los creyentes a través de todas las épocas y todos los siglos. Entendamos esto. También necesitamos entender, hermano, que en el libro de Apocalipsis 9 veces encontramos la palabra Satanás mencionado, o diablo. Es mencionado en el libro de Apocalipsis, y 6 veces, escucha bien, de las 9, 6 veces están en conexión con las 7 iglesias. 6 veces mencionado Satanás o diablo, y 6 veces en conexión con las 7 iglesias. ¿De qué nos habla esto? Nos habla que a Satanás a través de los siglos ha estado atacando y seguirá atacando la iglesia. Si tú no te has dado cuenta hasta el día de hoy, tú y yo estamos en una guerra espiritual. Y si no te has dado cuenta hoy, el enemigo está detrás de ti, iglesia. Estamos en una guerra espiritual constante y seguiremos hasta que la verdadera iglesia sea arrebatada. Es importante entender estas cosas sobre estas 7 iglesias. Pero hoy nos queremos enfocar en la iglesia de Éfeso. Abre conmigo tu Biblia ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Fíjense bien lo que dice a la iglesia de Éfeso. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Wow. Pero número 4, fíjate lo que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, versículo 6, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero enfocarme hoy en la primera iglesia a quien se dirige estas cartas, dictadas por Jesús mismo, habladas a Juan, para presentarlas, no solamente entregarlas a esas iglesias, sino que representarían lo que Dios quisiera hablar a todas las iglesias hasta el día de hoy, o más bien hasta que venga su segunda venida. La existencia de la iglesia de Éfeso surge en su forma física en el siglo I después de Cristo. Es interesante saber que la palabra Éfeso significa deseado o primer amor. Deseado o primer amor. Su nombre en sí nos da el carácter que esta iglesia tenía. Herbert Lawyer dice: Éfeso era una iglesia con un profundo amor y un ardiente celo por Cristo. Una iglesia, dice lo que leímos, que estaba opuesta a los falsos maestros. Una iglesia que estaba en contra de los falsos apóstoles. Una iglesia que quería la verdad de la palabra, amaba la verdad de la palabra, no estaba dispuesta a aceptar una palabra ni adulterada o falsificada. Era una iglesia que amaba conocer la verdad. También nos dice lo que leímos, que era una iglesia con muchas obras. Una iglesia trabajadora, activa. Una iglesia que estaba constantemente haciendo, quizás haciendo proyectos, quizás haciendo diferentes cosas, quizás podríamos decir, como pensaríamos hoy, entre la comunidad, entre la ciudad. Una iglesia que estaba activa, trabajando, tratando de traer otras personas a la iglesia. Quizás si fuera una iglesia ahora en Éfeso, en nuestro día, sería una iglesia que está haciendo videos por live stream. Quizás una iglesia que está haciendo programas, quizás una iglesia que está yendo a alimentar a la gente, yendo a los lugares donde están las personas que no tienen los recursos, y entregando comida y entregando cobijas, entregando qué sé yo, para demostrarle a ellos, ¿verdad? Un Cristo vivo. Una iglesia que tenía muchas obras. Una iglesia trabajadora que estaba trabajando constantemente, ¿verdad? Para que la iglesia estuviera abierta, para que la iglesia permaneciera. Una iglesia activa, una iglesia al mismo tiempo activa, pero una iglesia paciente, dice la palabra. También vemos que cuando Jesús describe esta iglesia, la describe como una iglesia que no soportaba a lo malo, que no soportaba el pecado, que no soportaba que hicieran lo malo. Una iglesia sufrida por el amor al nombre de Jesús. Una iglesia que sufría, que era atacada por el nombre de Jesús, pero aceptaba el ataque, pero se mantenía de tal manera que era una iglesia, según la palabra, que no había desmayado. Y cuando yo veo, hermano, la descripción de esta iglesia en papel, se ve como una iglesia perfecta, trabajadora, no quiere lo malo, no soporta a la gente falsa o sus doctrinas falsas o la palabra falsa. Es una iglesia que sufre por el amor al nombre de Jesús. Una iglesia que no desmaya. Y cuando lo miramos así, como Jesús la estaba describiendo, podemos pensar o creer que era una iglesia perfecta.
Pero luego en el versículo 4 y 5 vemos otra realidad de esa iglesia. La primera realidad se mira estupenda, se mira excelente, se mira wow, qué tremenda iglesia. Pero cuando vemos el versículo 4 y 5 vemos otra realidad. Quizás una realidad que ya no era la realidad que antes era de esta iglesia. Quizás era una iglesia descrita en los primeros 3 versículos, era una descripción de cómo había empezado, cómo había estado activa, haciendo y trabajando, pero quizás con el tiempo se había hecho esa realidad a otra realidad. Y esta realidad se encuentra en el versículo 4 y 5 cuando dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O quizás eran dos realidades simultáneamente. Una iglesia trabajadora, una iglesia que le gustaba conocer la verdad, que quería la verdad de la palabra, una iglesia que no soportaba el pecado ni lo malo, una iglesia que sufría por el nombre de Jesús, una iglesia que se mantenía, ¿verdad? Atenta y abierta y no desmayaba, pero al mismo tiempo era una iglesia, de acuerdo a los versículos 4 y 5, que había perdido o dejado su primer amor. Y luego el versículo 5 le dice: pero recuerda por tanto de dónde has caído. Haz memoria qué te sucedió, iglesia de Éfeso, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero ¿cómo? ¿Qué sucedió con esta iglesia? Jesús nos dice todo lo bueno, todo lo excelente de esta iglesia. Pero había algo que había sucedido. Y eso había causado un enfriamiento espiritual. Habían dejado el primer amor. Yo quiero que entendamos, hermano, que las cosas no suceden por coincidencia. Las cosas no suceden solamente por pasar. Muchas veces nos pasa a nosotros que estamos viviendo en nuestro diario vivir, en el afán de la vida, en la rutina de la vida, y para cuando menos, ¿verdad?, nos damos cuenta, una realidad que era antes se convierte en otra realidad que es en ese momento. Y es lo que había pasado, porque yo no creo por un momento que esta iglesia, ¿verdad?, había perdido su amor o dejado su primer amor de un día para otro. Algo había pasado en la iglesia que poco a poco se estaba atrasando. En vez de avanzar y buscar más de Dios y estar más enamorados de Jesús, algo había sucedido. Sí seguían trabajando, sí seguían soportando, no soportando lo malo, rechazando el pecado. Sí seguían leyendo la palabra, sí seguían sufriendo por el amor de Jesús. Sí miraba como una iglesia que estaba yéndose al frente, pero internamente algo había pasado, algo había sucedido. ¿Qué es lo que había sucedido y qué significa cuando dice has dejado tu primer amor? Déjame te doy un poco de historia sobre la iglesia de Éfeso. Históricamente la iglesia de Éfeso se encontraba en medio de la ciudad de Éfeso, considerada la ciudad en aquel entonces más importante de Asia Menor. Era importante porque era una ciudad de puerto, y era importante porque su población era grande, más grande que todas las demás. Esta ciudad era descrita como una ciudad rica, llena de sabiduría, pero perversa. Esta ciudad tenía festivales paganos donde la idolatría y las herejías eran común. Esta ciudad era la casa del templo de la gran diosa Diana, una de las 7 maravillas del antiguo mundo. Y en medio de todo esto se encontraba la iglesia de Éfeso. Muy similar como hoy,
que nos encontramos como iglesia nosotros, usted y yo, rodeados por un mundo caído, rodeados por un mundo que está practicando el pecado aún peor cada día más, rodeado de un mundo que todavía ama el mundo y ama sus placeres y sus deleites y ama el pecado, y dentro de ese mundo nos encontramos nosotros, la iglesia, transitando por este mundo, esperando la venida del Señor. Pero no podemos estar ignorantes que alrededor de nosotros el pecado abunda y se sigue moviendo y el enemigo sigue atacando la iglesia. La iglesia en Éfeso la había fundado Pablo. Y Juan, el que ahora escribía el libro de Apocalipsis, había hecho de esta ciudad y de la iglesia de Éfeso su sede. Cuando Jesús mismo dicta estas palabras aquí en el libro de Apocalipsis, habían pasado, del momento que fundó la iglesia de Éfeso, habían pasado casi 40, 50 años que Pablo la había fundado. En otras palabras, habían pasado más de 4 décadas de existencia de esta iglesia. Pablo había escrito esto de la iglesia de Éfeso. Vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 20. Versículo 29 y 30. Fíjate lo que Pablo, el fundador de esta iglesia, había escrito sobre esta iglesia. Podemos decir que era una palabra profética que ahora la vemos en el libro de Apocalipsis, conforme a como la describe Jesús. Esa palabra que Pablo escribió en el fundamento o cuando fundó la iglesia, ahora se estaba cumpliendo 4 décadas después. Hechos 20, 29, 30 dice: porque yo sé, hablando de Pablo sobre la iglesia de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, fíjate, se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En otras palabras, Pablo estaba ciertamente profetizando sobre la iglesia que él había fundado y que ahora vemos el cumplimiento de ella conforme lo describe Jesús en el libro de Apocalipsis, que ellos habían permitido la perversidad entrar a su congregación. Por eso te digo, hermano, que una persona no cae de su primer amor. Una persona no se comienza a resfriar de su vida espiritual de un día para otro, sino que es un paso quizás para muchas personas lento, donde no te das cuenta, pero poco a poco estás permitiendo que el mundo se comience a filtrar dentro de la iglesia, y para cuando menos te das cuenta, tú sigues trabajando, tú sigues estudiando la palabra, tú sigues haciendo todas las cosas que todo buen cristiano se mira que debe de ser, pero hay algo interno que nosotros está apagando, y ese es el primer amor, el hambre por el Señor. Y es lo que había pasado con ellos. Es importante notar que Jesús describe a una iglesia aquí en Apocalipsis, en los primeros 3 versículos, describe a una iglesia. Fíjate bien, y quiero que escribas esto. Dice: conozco tus obras. Fíjate lo que dice, vete ahí para atrás para que lo entiendas textualmente. Versículo 2 dice: yo conozco tus obras. Es interesante ver que Dios habla sobre obras. Pero cuando Jesús habla de obras, Él dice: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Porque las obras sin fe son muertas. Es interesante que dice: conozco tus obras, pero no habla si conoce de su fe. Es importante que dice después: tu arduo trabajo, o que trabajas arduamente, pero no dice nada de amor. Sí, porque podemos estar trabajando, pero no amar. Podemos estar trabajando con la gente, pero no amar a la gente. Podemos estar trabajando en la obra, pero no amar la obra. Podemos estar haciendo servicios, pero realmente no amar el pecador. Habla de su trabajo, pero no habla de su amor. Habla de una iglesia con paciencia, pero no habla de una iglesia con esperanza.
Habla de una iglesia o describe una iglesia que sabía quién hablaba falsedad de la palabra. Y tenía una iglesia que tenía un conocimiento teológico, pero no menciona al Espíritu. Si estás atendiendo eso, hablaba de obras, pero no de fe, de trabajo, pero no de amor, de paciencia, pero no de esperanza, de conocimiento, pero no de espíritu. En su descripción vemos que vemos dónde faltaba y qué es lo que había sucedido en una iglesia que ahora se encontraba alejada, olvidada de su primer amor. ¿Cómo se perdió todo esto? Elvis Cabarioso dice en un libro: la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Cuando se enfría una iglesia, cuando es que el cristiano comienza a dejar o olvidar su primer amor. Cuando la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Cuando lo que estamos haciendo se hace más importante del que nos da la oportunidad de hacerlo. Cuando es que se pierde el primer amor, cuando la iglesia de Cristo, que el Cristo de la iglesia. El doctor Charles Swindoll dice que todo cristiano debe guardarse del impulso humano de tomar control por él mismo, que nos hace operar en la carne, que con el tiempo hacemos todo con facilidad y rutina, y que hace aburrido y casual el servir a Dios. Wow. ¿Qué había pasado con esta iglesia de Éfeso? Lo que había pasado es que se habían hecho buenos obradores, pero dejaron operar en fe. Incansables trabajadores, pero no amaban genuinamente y con la misma pasión de cuando habían empezado sus vidas cristianas. Habían perdido la perspectiva de la esperanza eterna. Conocían la palabra, pero habían perdido la perspectiva espiritual. Incluso, como menciona el versículo 6, dice: y como había dicho Pablo, se habían infiltrado en la congregación unos llamados Nicolaitas. Ellos tenían su propia doctrina y Jesús, de acuerdo al capítulo 2, aborrecía ese pensar o esa ideología de ellos. ¿Quién eran estos Nicolaitas? ¿Qué representaban? En corto te lo voy a decir. Eran personas dentro de la iglesia elevándose por encima de otros, falsos en espíritus, pero creídos a ser mejor que otros. Estamos viendo esto hoy en la iglesia. Y es lo que la iglesia de Éfeso se había convertido más de 4 décadas después de haber sido fundada. Pero el Señor, que es grande en misericordia, les escribe para darles una oportunidad. Amo a Dios porque Él es el Dios de oportunidades. Porque Él nunca juzga y ni nunca trae nada en contra, ni disciplina antes de llamarnos la atención, antes de darnos la oportunidad de que nos arrepentimos. Dice: todo esto hicieron bien, excelente, qué bueno, iglesia de Éfeso, pero has dejado tu primer amor. Y ahora te estoy invitando, fíjate lo que dice el versículo 15: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Fíjate lo que dice, le dice, lo primero que dice, escribe dice: recuerda. En otras palabras, haz memoria. Vete para atrás cuando empezaste esto. Cuando te entregaste, vuélvete atrás donde no había hecho nada todavía. ¿Te acuerdas, iglesia de Éfeso, donde todavía no hacías nada, pero tenías fe? Sí, muchas veces el poder tener y el poder producir nos quita realmente de seguir creyendo a Dios. Y nos creemos nosotros que podemos nosotros hacerlo nosotros mismos. Él está diciendo: acuérdate cuando te entregaste al Señor. Acuérdate cuando te entregaste al Señor.
que no, todavía no habías hecho nada, pero tenías fe. Donde no tenías tanto conocimiento, donde no tenías conocimiento de los hermanos, pero simplemente les amabas. Sí, porque muchas veces cuando venimos al Señor por primera vez, estamos tan enamorados de Jesús que a todo el mundo amamos. No nos importa de dónde vienen, qué es lo que tienen, qué es lo que han hecho, cómo viven. Es más, no me importa saber nada. Simplemente tú eres mi hermano, yo soy tu hermano y los amamos. Pero qué triste que entre más los conocemos, en vez de amarnos más y demostrar gracia, nos alejamos más del uno del otro. Y en vez de que ese amor crezca, ese amor fraternal, ese amor crezca en nosotros, nos alejamos más de la gente porque conocemos algo de esa persona. Como que si nosotros estuviéramos tan limpios de pecado. Dijo, recuérdate, iglesia, Éfeso, donde solo querías estar conmigo, donde hacer esto o lo otro era solo el producto de tu pasión por mí, donde te comías la palabra por conocerme más y no solo por saber más. Porque hay una diferencia en conocer al Señor y saber de Dios. Sí es bueno saber de Él, pero más importante conocerle a Él y que Él te conozca a ti. Recuérdate, iglesia, cuando mi presencia era tan importante como conocerme. Dice, y cuando te hayas acordado, dice, arrepiéntete. Una iglesia trabajadora, una iglesia que amaba el nombre de Jesús, una iglesia que miraba a los falsos, a los que predicaban fuera de la palabra de Dios. Decían, no, tú estás mal, estás equivocado. Y estaban correctos porque conocían la palabra. Pero aún así ellos se habían olvidado de su primer amor. Estaban tan más preocupados en el hacer en que ser en el Señor. Me acuerdo el capítulo 10 del libro de Lucas, cuando Jesús visita a Marta y María. Y Marta, preocupada por su banquete, por su cena, y entra Jesús y María para lo que estaba haciendo. Quizás estaba ayudando a Marta, su hermana, para preparar todo para los invitados. Quizás estaba alistando la casa, la comida, qué sé yo. Pero el momento que entra Jesús, María deja todos sus quehaceres, todo su trabajo y se pone a los pies de Jesús para escuchar la voz del Maestro. Y Marta molesta, le dice, Jesús, ¿por qué no le dices a mi hermana que me ayude? Y dice, ella ha escogido la mejor parte. Más importante que te llene de tanto conocimiento, más importante que hagas todas muchas cosas, 20 trabajos, 20 campañas, todo tipo de cosas. No te olvides que yo soy primero antes de todo. Y sobre todo, Jesús dice, yo soy y debo de ser siempre tu primer amor. Dice, cuando te hayas acordado, arrepiéntete. Y ese arrepiente no es solamente pedir perdón. Ese arrepiéntete no solamente es decir I'm sorry, pero deja lo que estás haciendo. Recuerda de dónde empezaste y comienza a hacer las primeras cosas. Deja cómo estás viviendo y regrésate a hacer las primeras cosas cuando empezaste, cuando yo era lo más importante para ti. Me recuerda la historia que se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 34. Fíjate lo que dice ahí. Ve conmigo ahí 34:3 y te digo un trasfondo de la historia. El rey Josías había tomado el reinado. Su padre y su abuelo habían sido reyes perversos, habían sido reyes malvados, habían sido falsos,
habían sido personas que amaban el pecado, que amaban el placer del mundo, que se deleitaban en los deleites perversos de esta tierra, que buscaban hacer la idolatría, que habían profanado aún el templo de Dios. Habían dejado entrar cosas poco a poco a filtrarse dentro de la casa. Y cuando Josías toma el lugar, a los 8 años, dice el versículo 3 del 2 de Crónicas 34, dice: y a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios de David, su padre. Y dice su padre no porque sea su padre en cuestión de literalmente era su bisabuelo, para que entienda mejor. Pero comenzó a buscar a David, su padre, o más bien dicho, al Dios de David, su bisabuelo. Porque su abuelo y su padre habían sido perversos. Pero dentro de su línea había una cuarta generación atrás, que había amado a Dios, que había vivido conforme al corazón de Dios, que sí tenía sus faltas, que sí había hecho sus errores, pero sabía humillarse y estar siempre delante de la presencia de Dios. Ese era David. Y cuando Josías toma el reinado, él no puede mirar a su padre para decir, bueno, voy a hacer lo de mi padre, porque lo que su padre había hecho era malo. No podía hacer lo que su abuelo, porque lo que su abuelo había hecho era malo. Se tuvo que regresar al principio, a una cuarta generación, y recordar y ver cómo hizo las cosas mi bisabuelo. Ese sí es un hombre de Dios. Y recordando su abuelo, y comenzó a servir como su bisabuelo David había servido. Y dice la Biblia que comenzó a limpiar a Judá, versículo 3, y a Jerusalén, y de los lugares altos, y quitó las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Comenzó a limpiar la casa, comenzó a limpiar su vida. Y porque él entendió, porque él se acordó, y porque él se arrepintió, como le decía Jesús a la iglesia de Éfeso: acuérdate y arrepiéntete. De esta manera él lo hizo. Y en el versículo 27 de ese mismo capítulo 34 de Segunda de Crónicas dice: y tu corazón se conmovió y te humillaste, porque tu corazón se conmovió, porque te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este altar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí. ¿Qué es eso? Te arrepentiste, te acordaste y te arrepentiste, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Se volvieron a él, se volvieron al corazón de Dios. Cuando yo pienso en el primer amor, yo pienso en el volver al corazón del Padre. Volver al corazón del Padre. Les dice: acuérdate y arrepiéntete. Pero quiero terminar aquí. Pero también les dice: si no te arrepientes, si no te acuerdas, si no haces memoria, si no te devuelves, y si no te arrepientes, y si no comienzas a hacer las primeras cosas que cuando tú y yo empezamos, dice, pues si no, vendré ahí en Apocalipsis 2, versículo 7, digo 6, digo 5, disculpe. Pues si no, dice versículo 5, vendré pronto a ti y quitaré tu calendario de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué significa te quitaré tu calendario? Dice: quitaré tu calendario de su lugar, si no te hubieras arrepentido.
Un candelero es algo que da luz, que resplandece, que sirve su propósito. Dijo, si tú no te acuerdas, si tú no te regresas, si tú no te arrepientes, si tú no vuelves a mi corazón, iglesia. Y recuerda, cuando digo iglesia, no solamente estoy hablando colectivamente, pero te estoy hablando a ti, hermano, que escuchas. Tú eres la iglesia. Si tú y yo no nos volvemos al corazón de Dios a buscar su presencia, dice, te vas a apagar. Te vas a apagar completamente. Dejarás de existir aquí en el cielo. Vas a existir aquí en la tierra, pero no vas a existir ya en el cielo. Dejarás de ser relevante. Dejarás de importar. Dejarás de hacer una diferencia. Pero si te arrepientes, le dice en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, en otras palabras, al que hace lo que digo, te daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Te daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Éfeso era una iglesia trabajadora, una iglesia con muchos proyectos, muchas obras. Fue una iglesia que movida, activa, una iglesia que no desmayaba, una iglesia que conocía la palabra, sabía qué es lo que la palabra decía a comparación de cualquier persona, cualquier maestro falso o apóstol falso. Tenía tantas cualidades y son buenas, pero habían olvidado lo más importante, lo más crucial, de lo que todo eso se trataba. Eso era el producto, no era la fuente. La fuente siempre ha sido y siempre será Jesús. Tu primer amor debe de ser siempre Jesús. Yo quiero invitarte, hermano, que estás escuchando, que hagas un autoexamen a comparación de esta iglesia Éfeso, y mires su condición y luego tomes un tiempo para mirar la tuya, así como yo veo la mía. Y tengo que ver si dentro de esta descripción y esta condición en cual se encontraba Éfeso, quizás yo me encuentre hoy en este día. Sí me gusta la iglesia, sí trabajo, sí estoy dispuesto a hacer, estoy activo, estoy haciendo, soy parte de este equipo, de otro equipo, estoy haciendo aquí, allá. Sí leo la palabra, la conozco. Y todas esas son cosas que exteriormente se pueden identificar. Pero Dios mira más allá de lo exterior. Él mira tu corazón. Él mira cómo estás tú con Él, en tu relación personal, en tu relación íntima. Si Él sigue siendo tu amor, si Él sigue siendo tu anhelo, tu deseo, tu hambre, si Él sigue siendo la persona que tú te levantas buscando, la persona que tú anhelas estar. Y si somos sinceros, hermano, quizás estamos cayendo en la misma situación que en la iglesia de Éfeso. Qué bueno que tenemos estos medios y todo el mundo está activándose por estos medios. Si tú ves tu perfil de Facebook, vas a ver, qué sé yo, 20, 30 iglesias pasando estos mensajes en vivo, buscando nuevas ideas, buscando ciertas cosas,
haciendo iglesia en el parqueo. Todas esas cosas son buenas, hermano, pero no dejan de ser obras, no dejan de ser actividades. Y el cuidado que Dios dice es que no sea tu obra, tu actividad más importante que mi presencia. Que no sea tu obra y tu actividad y tu programa y todo lo que tú haces para la iglesia, que no sea más importante que la intimidad y el momento que tú pasas conmigo a solas, tú y yo. Que yo sigo siendo el motivo por el cual haces esas cosas. Que tu motivo no sea de salir y estar diciendo y hablando y enseñando y predicando. Que tu motivo no sea porque te quieres levantar o te quieres exaltar. Que tu motivo porque hacemos esas cosas es porque quieres demostrar qué tan creativo eres y cuántas cosas puedes hacer y cuánto equipo tienes y todo eso, hermano. Eso delante de Dios no sirve si Dios no está ahí, si Dios no está en nuestros corazones. Si el motivo de lo que hago, hermano, es porque sigo enamorado de ti, Jesús, porque sigo enamorado de tu presencia, porque anhelo más de ti. Y si eso no es, hermano, entonces vamos a encontrarnos en la misma condición, en el mismo estado que la iglesia de Éfeso. Y Dios tenga misericordia de nosotros también. Déjame orar por ti, Padre. Te pido, Señor, en este momento, Señor, que nos perdones. Que nos acordemos, Señor, cuando empezamos, Señor, donde no teníamos tanto conocimiento, donde no sabíamos muchas cosas, donde lo único que habíamos encontrado era la vida. Lo único que encontrábamos en ese momento era que nos estábamos enamorados de ti, Jesús. El único deseo de nosotros era servirte, amarte, buscarte. No sabíamos de programas, no sabíamos de cámaras, ni de luces, ni de instrumentos. Lo único que conocíamos, Señor, es amarte a ti, servirte. No teníamos tanta escuela ni teología, no hemos ido al seminario ni muy estudiosos, Señor, pero lo único que teníamos, Señor, y todas esas cosas son buenas, Señor, yo sé, pero no se nos va a costar nuestra relación contigo. No se nos va a costar, Señor, pasar tiempo contigo, Jesús. Y yo pido, Señor, que no se pierda eso en nosotros, sino que en medio del arduo trabajo y de la actividad y de las obras, en medio de defender tu nombre, Señor, en medio de buscar la verdad de tu palabra, Señor, que siempre esté en primer lugar tu presencia, mi relación contigo, mi tiempo, mi intimidad a solas, mi amor, mi afección, mi deleite, que siempre esté primero en ti. Te lo pido, Señor, por mí, por la iglesia y por mis hermanos y por toda persona que está escuchando. Que nos volvamos, Señor, a nuestro primer amor, cuando lo único que importaba eres tú, Padre. Lo único que importaba eres tú. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia, BCP, todo hermano y persona que está escuchando. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, los queremos.